Muy buenos días para todos, Dios les bendiga, bienvenidos a su devocional directo al corazón de la comunidad cristiana Impacto. La serie La más grande historia de amor, continuamos en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 38. Amado Dios, recibe el honor, la gloria y la alabanza. Gracias por despertarnos, por darnos una oportunidad más. Gracias por el cuidado. Gracias, Señor, por tu protección sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de cada una de las personas que escuchan este mensaje. Te pido que las bendigas, que las guardes, que las protejas, Señor. Que tu precioso Espíritu nos regale sabiduría para poder entender lo que tú quieres que entendamos, Señor. Nos convenza, Señor, para poder también poner por obra tu palabra, Señor. Gracias, cuídanos en este día en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El capítulo 22 de Lucas nos sitúa en el umbral de la pasión de Jesús. Y este es un capítulo donde el relato está marcado por la tensión que hay entre la traición humana y el amor divino que el Señor nos ha tenido. Y definitivamente donde vemos la sombra de la cruz hacerse cada vez más visible. Y para entender este momento debemos comprender un contexto de los acontecimientos que se estaban viviendo. Era la festividad de la Pascua o Pesach. Y esta en ese momento era la fiesta más importante del calendario. Y se conmemoraba la liberación de Israel a través de una serie de descripciones que tiene la escritura en el libro de Éxodo, la liberación de esa esclavitud del pueblo en Egipto, ¿verdad? Cuando el ángel de la muerte pasó por alto, eso es lo que significa Pesach, pasar por alto, de las casas que estaban marcadas con la sangre del cordero. Y esta era una celebración de libertad, de esperanza y de gratitud, que incluía el sacrificio de un cordero y la cena con panes sin levadura o panes ácidos. Y aquí podemos ver en este pasaje cómo Jesús transforma el significado, señalando que Él es el verdadero Cordero cuya sangre trae liberación definitiva, y ya no de Egipto, sino del pecado. En los versículos del 1 al 6 vemos un contraste impactante. Mientras los sumos sacerdotes y escribas buscaban para matar a Jesús, y estos impulsados por el miedo y por el orgullo, Satanás entra en Judas. Y aquí lo profundo es notar la vulnerabilidad de Judas. Él caminó con Jesús, vio los milagros, escuchó sus enseñanzas, pero permitió que la avaricia y la desilusión entraran en su corazón. Y por supuesto, nada se había escapado del plan de salvación, pero quiero que veamos que la humanidad también es vulnerable, y esto nos enseña también que muchas veces las cosas no vienen de afuera, sino de adentro. En los versículos 7 al 13 vemos la preparación de la Pascua. Y aquí hay detalles muy significativos. Jesús envía a Pedro y a Juan con instrucciones muy específicas, muy precisas, y los envía a buscar un hombre que llevaba un cántaro de agua. Y a ver, en aquella cultura, cargar agua era una tarea generalmente de las mujeres. Y que un hombre lo hiciera era una señal inusual y fácilmente de identificar. ¿Qué demuestra esto? Jesús tiene el control total de los eventos. Él sabía lo que estaba haciendo. Y bueno, esto nos hace ver que las instrucciones fueron precisas para que todo esto aconteciera tal cual como el Señor lo había orquestado y tal cual como estaba escrito, para que se cumplieran cada una de esas profecías. Llega el momento de esa cena
Y Jesús toma el pan y la copa. Y al decir, este es mi cuerpo y esta es mi copa, que es el nuevo pacto, está haciendo algo revolucionario para el momento y está cambiando la manera en que ellos venían viviendo esa Pascua y centrados solamente en la liberación de la esclavitud física, ¿verdad? De Egipto. Y ese nuevo pacto lo que hace es liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Y solamente lo podía hacer con derramamiento de sangre santa. Jesús fue, sí, humano, pero también divino. No cometió pecado y solamente la liberación de la esclavitud, ese yugo del pecado sobre la vida de cada uno de nosotros, pudo ser liberado por la sangre de Jesús. No había absolutamente nada más que hacer. Nosotros estábamos condenados, pero Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Justo después de instituir este acto tan sagrado, Jesús anuncia que uno de ellos le entregará. Ustedes se pueden imaginar el ambiente, esa mesa llena pues de amor y con todo lo que había pasado, viviendo tan de cerca con Él y empezar a pensar que viene el peso de la traición. Y Jesús sabía quién era, pero no expulsa a Judas. Le permite participar, lo que demuestra su gran amor. En los versículos del 24 al 30, Jesús acaba de hablar de su propia muerte. Y los discípulos empiezan a pelear por quién es el más importante, y entonces ahí vemos definitivamente nuestra naturaleza en todo esplendor. Y los corrige. Él les explica que los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, es decir, usan su poder para dominar. Pero en su reino, el mayor debe ser como el menor. Aquí Jesús les da una lección de liderazgo. El valor de una persona no se define por cuántos están debajo de él, sino por cuántos o a cuántos él le está sirviendo. Los versículos 31 al 34, aquí Jesús le habla a Pedro y le dice que Satanás le ha pedido permiso para zarandearlo como el trigo, o sea, es decir, para sacudirlo. El trigo se zarandeaba para separarlo de la paja, es decir, para limpiarlo, para que estuviera apto, para que cumpliese lo correspondiente, para que pudiese dar el fruto que correspondía. Y entonces Jesús le dice a Pedro, pero sabes, yo he rogado por ti. Y aquí vemos la belleza de nuestro Salvador. Él sabe que le vamos a fallar, sabe que nuestra confianza en nosotros mismos nos llevará al tropiezo, pero su intención es enseñarnos que Él está con nosotros. Él no solo nos advierte del peligro, Él ora por nuestra restauración antes de que caigamos, y eso fue lo que hizo con Pedro. Los versículos 35 al 38 son uno de los pasajes más debatidos, porque cuando Jesús les dice que compren espadas, no les está pidiendo que inicien una revolución armada. Él está usando un sentido figurado para prepararles para lo que viene. Ellos ya habían vivido con el maestro de cerca y habían comido con él y habían tenido tiempos de refrigerio y de transformación, pero ahora ya él no va a estar.
Ellos habían sido recibidos con hospitalidad, ellos habían visto milagros, prodigios, portentos, pero llegó la hora de prepararse para la oposición. Y sin embargo, pues no es que ellos tuviesen que responder de una manera hostil, pero sí tenían que estar preparados para la persecución. Y tenían que saber que a causa de seguir a Cristo iban a tener muchos enfrentamientos. Sin embargo, Jesús corta la conversación diciendo: basta, porque no entendieron. Ellos no entendieron que se refería a una batalla espiritual y de resistencia, más que a una guerra física. Definitivamente aquí en este capítulo podemos ver varios contrastes, varias enseñanzas para nuestra propia vida. El liderazgo de servicio. Aquí pues en este mundo obsesionado con el éxito, con la posición, el llamado del Señor es a servir. Definitivamente la grandeza del reino de Dios no se mide por los seguidores, por la influencia, sino por nuestra disposición de lavarle los pies a los demás. Vemos también la fragilidad humana y la gracia, bendita gracia que nos tiene aquí. Pedro nos representa a todos. A veces creemos que nuestra fe es inquebrantable hasta que llega la prueba. Pero saben, aquí está la gran esperanza, que no es en las fuerzas nuestras, no fue en la fuerza de Pedro, sino en la intercesión de Jesús. Él sigue intercediendo por nosotros. Él sabe que nuestra fe flaquea, pero está allí para levantarnos. La unidad. La Pascua celebraba la libertad de una nación y se unía el pueblo y había una cena y celebraba y recordaba cómo habían sido liberados del yugo de Egipto. Hoy nosotros, a través de esa cena del Señor, recordamos que fuimos liberados del yugo del pecado para siempre. Todos estamos unidos por la misma mesa y el mismo sacrificio para compartir el pan, para vivir en unidad, para dejar atrás nuestras disputas, para realmente poder entender que esto nunca se ha tratado de nosotros, sino de aquel que tomó el lugar que le correspondía. Nosotros debemos vivir de tal manera que Cristo se refleje en nuestras vidas, siendo mansos, siendo humildes, siendo ayudadores, servidores. Hermano, usted y yo somos redimidos por la sangre preciosa de Cristo, bendita sangre que nos permite tener esperanza de vida eterna. Dios les bendiga.